Hemos escuchado las indicaciones de la presidenta encargada de esta sesión, la doctora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el uso de la palabra. De acuerdo a lo resuelto en la primera sesión que se llevó a cabo hace unas 2 semanas atrás, vamos a abocar conocimiento de lo que sería el informe para segundo debate, concretamente el libro cuarto, el libro quinto, disposiciones generales, disposiciones transitorias, reformatorias, como también una disposición final. En base a ello, señora presidenta, yo me voy a permitir dar a conocer cuáles son los principales cambios que se han hecho desde el informe para primer debate en relación al informe para segundo debate. Obviamente que lo que consta en el informe para segundo debate probablemente tenga muchos cambios. ¿Por qué, señora presidenta? ¿Por qué, señores asambleístas? Porque en las 2 sesiones anteriores varios asambleístas ya intervinieron, ya participaron, hicieron observaciones, hicieron propuestas, al igual que nos han hecho llegar también ya a este pleno a través de documentos las propuestas de cambio o de reforma al articulado. Esa aclaración, porque indudablemente van a decir una cosa, consta en el informe para segundo debate, y otro sería lo que se pueda someter a votación en este pleno. ¿Cuáles son los principales cambios que se han incorporado del primero al segundo debate en el libro cuarto? Aquí tenemos, señora presidenta, que los procesos, primero hay que puntualizar que se dividen en procesos de conocimiento y procesos ejecutivos. Los procesos de conocimiento se clasifican en el proceso ordinario, en el proceso contencioso tributario y en el contencioso administrativo. Asimismo, tenemos el proceso sumario y los procedimientos voluntarios. Aquí debemos resaltar, conforme hemos venido señalando, que en la actualidad existen más de 80 de procedimientos, lo que viene prácticamente a causar una gran confusión, una inseguridad jurídica en el país. Es por ello que hemos resuelto que en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal se establezcan 4 tipos de procesos: el ordinario, el sumario, el ejecutivo y el monitorio, señora presidenta. En el proceso ordinario, lo que hemos hecho es disminuir del término para la realización de la audiencia de juicio de 45 a 30 días. Hemos bajado el término de 45 a 30 días conforme consta en el artículo 316. En el procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo, lo que hemos hecho es disminuir el término para la realización de la audiencia de juicio. También de 60 días que estaba en el informe para primer debate, lo hemos bajado a 30 días, como consta también en el artículo 316 del proyecto. En lo que tiene que ver al proceso sumario, se ha eliminado de este procedimiento las siguientes controversias: los asuntos mercantiles que no tienen un trámite especial y los asuntos relativos a la defensa de los consumidores. En cuanto tiene que ver a los procedimientos ejecutivos, aquí tenemos 2 clases de procedimientos. El primero, que tiene que ver con el proceso ejecutivo, y el proceso monitorio. En lo que se refiere al proceso ejecutivo, es necesario señalar, señora presidenta, que lo que pretendemos es que se suspende aquí una innovación importantísima en el proceso ejecutivo, para dar un combate a los chulqueros, para dar un combate a los usureros, aquellos que se aprovechan de la gente humilde. Aquí lo que pretendemos es que en el proceso ejecutivo se suspenderá cuando exista auto de llamamiento a juicio como medida de protección a las víctimas de usura. Así consta en el artículo 389. Ejemplo: si una persona, Juan, le está siguiendo un juicio ejecutivo a Pedro por el cobro de un préstamo usurero que le hizo, y a la vez se le denunció en la fiscalía por ese posible delito de usura, y si hay auto de llamamiento a juicio, ese proceso ejecutivo o ese proceso monitorio para cobrar una obligación se suspendería hasta que exista un pronunciamiento a base del juez de lo penal o de garantías penales. Con esto lo que pretendemos, insisto, es darle guerra a los usureros, darle guerra a los chulqueros. En lo que tiene que ver al proceso monitorio,
Aquí hay dos innovaciones muy importantes. La primera, el cobro de una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos unificados. Aquí el propio juzgador es el que se encarga de ejecutar, como así consta en el artículo 392. Pero otra innovación muy importante. En los actuales momentos, si una persona quiere hacer efectivo el cobro a través de una demanda judicial de $200, de 400, de 500, de 600 o de $800, lo primero que tiene que hacer es contratar un abogado para que ese abogado presente la demanda y pueda reclamar el pago de esa cantidad más los respectivos intereses. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no demandan porque los honorarios pueden superar el valor de la reclamación, o daría casi igual a más del tiempo que podría llevarse para exigir el cobro de ese dinero. Por ello, estamos determinando nosotros que si la cantidad demandada no excede de los 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, no se requiera el patrocinio de un abogado. Es decir, cuando no sobrepase aproximadamente los $1.000 y se quiera demandar el cobro o el pago de esa deuda, de esa obligación, no se requiera contratar un abogado, sino que únicamente se tenga que llenar un formulario elaborado, estructurado por el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, control, administración y disciplina. Y de esa manera evitar que gente a veces de escasos recursos económicos pueda quedar en indefensión ante la falta de cobro de esas deudas consideradas pequeñas, pero que significan mucho para aquellas personas que quieren hacer efectivo ese cobro. Asimismo, tenemos la ejecución de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Aquí se incluye el término en que deberá llevarse a cabo la audiencia en la que se discutirá el informe pericial en el término máximo de 15 días. El remate de los bienes embargados y liquidación del crédito. Estamos eliminando la necesidad de pago previo de fianza porque impide que se ejecute una sentencia que condena al pago de una obligación no cancelada y demostrada en un proceso. Esto viene del artículo 448 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es lo que ocurre sobre esta disposición? Un ejemplo, Pedro sigue un juicio ejecutivo para cobrar una deuda de $5.000 en contra de Juan. Le citaron con la demanda, le dieron los 3 días para que pague o proponga excepciones. Simplemente compareció, se defendió, propuso excepciones. Sin embargo, el juez aceptó la demanda y le mandó a pagar esa obligación. Apeló a la Corte Superior y en la Corte Superior igual le dieron la razón al actor, al accionante, y le mandaron al demandado a que pague. Baja de nuevo para que se ejecute, pero para que no se ejecute, de acuerdo al artículo 448 del Código de Procedimiento Civil vigente, el demandado puede presentar una demanda ordinaria para evitar la ejecución, es decir, un nuevo juicio a través de una acción ordinaria, lo que nos parece inadecuado, conforme así se han pronunciado varios asambleístas, varios juristas e inclusive jueces de la propia Corte Nacional de Justicia que no ven acertada esta norma en los actuales momentos acá en el país. En lo que tiene que ver al proceso concursal, a las disposiciones generales, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones vencidas y no pagadas por parte del deudor, los acreedores ofrecen algunas alternativas para reestructurarlas. Esto también es importante, que se les dé facilidades para que puedan llegar a acuerdos y de esa manera evitar más controversias o inclusive que se le pueda declarar en insolvencia a quien no ha cumplido con una obligación luego de que ya ha concluido un proceso. Finalmente tenemos las disposiciones reformatorias que tienen que ver con el Código Orgánico de la Función Judicial, al Código Civil, al Código Tributario, al Código de la Niñez y Adolescencia, a la Ley de Telecomunicaciones, al Código del Trabajo, al Código Aeronáutico, a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a la Ley de Inquilinato, a la Ley de Propiedad Intelectual, a la Ley de Caminos, al Código Orgánico Monetario Financiero, a la Ley Notarial, a la Ley de Arbitraje y Mediación, a la Ley de Gestión Ambiental.
Y entre otras disposiciones derogatorias tenemos al Código de Procedimiento Civil, la Ley de Casación, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos, y existe una disposición final. En esa disposición final se está determinando que este código entrará en vigencia luego de 10 meses de publicado en el registro oficial, sin perjuicio de que algunas disposiciones, como las multas, como las costas procesales, como las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, a la ley notarial y otras normas, entren en vigencia inmediatamente luego de haber sido publicado en el registro oficial. Esto brevemente un resumen, señora Presidenta, de lo que significa el informe para segundo debate en lo que tiene que ver al libro cuarto, al libro quinto, a las disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y a la disposición final. Yo aspiro y espero, señora Presidenta, que en esta mañana, al igual que en las sesiones anteriores, se pueda recoger observaciones o propuestas, como ya lo hemos hecho. Con el equipo técnico y como ponente que soy, hemos adelantado ya en el libro primero, en el libro segundo, en el libro tercero, incorporando ya varias propuestas o varias sugerencias que se hicieron en las sesiones anteriores. Hoy lo que esperaríamos es recoger también propuestas del libro cuarto, del libro quinto, sin perjuicio de que igual lo puedan hacer sobre los otros libros y de esa manera poder presentar ya el articulado final y someter a consideración del Pleno para su aprobación. Espero que haya esa total predisposición a debatir y presentar propuestas que vayan a enriquecer este proyecto que indudablemente revoluciona la administración de justicia y revoluciona los procedimientos y deja atrás el sistema escrito en gran medida para pasar al sistema oral como existen ya en varios países de Latinoamérica, en Europa o en Estados Unidos. Muchísimas gracias, señora Presidenta.